Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 19 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede escucharnos por www.exito107.com, donde además nos puede ver. Hoy recibo el saludo de Henry Moreno desde Atlanta, feliz con el triunfo de los Astros de Houston. María Isabel Vargas está en Palmersville, Tennessee. Alfredo y Marinela en Dulcinela, Toronto, en Canadá. José de Villa en Maracaibo. Doña María Alicia Cifontes está en Caracas. Carlos Cuevas en Filadelfia, muy feliz por la liberación de Roland Carreño, entre otros. Así es, todos muy, muy contentos. Andrés González nos saluda desde Terranova, en Canadá. Y el Nava nos saluda desde Caracas. Aleja González también en Caracas. Carlos Antonio Ramírez Galindo desde La Serena, en Chile. Wow, qué cantidad de amigos nos están saludando en la mañana de hoy. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Preguntaron que por qué no saludaba a Flor Alicia. Bueno, porque no está aquí. Está de viaje por asuntos personales, pero ya pronto regresará. Está muy bien, pero no se ha alejado para nada de la producción. De hecho, ella es la que maneja toda la producción a la distancia. Aquí sí, en el estudio, en la producción general, está Laura Rodríguez. Buenos días, Laura. Buenos días y feliz jueves a todos. Muy contentos con la liberación de los presos, claro. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos. Feliz jueves. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Hoy está en el estudio Jesús. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, César. Y en los controles está Carlos Prato. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Pablo de la Cruz. No es el día de San Pablo, el fundador de la iglesia, pero bueno, felicitaciones a los Pablos igual. Santa Laura de Córdoba. Felicitaciones, Laurita. ¿Qué dijiste? No sabía que tenía un santo hoy. Claro, por supuesto, feliz día. San Pedro de Alcántara, San Antonio Daniel y San Aquilino de Evreux. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, que inexplicablemente ayer se nos pasó leer, tenemos que la luna continúa creciendo en Sagitario. La luna para buscar la verdad, la luna de las sorpresas, es la luna en la que usted tiene que plantearse objetivos claros. Dice aquí, la espontaneidad y la alegría serán factores importantes en este periodo. Y hay muchos venezolanos muy alegres por las noticias de anoche, que ya comentaremos. Así que luna creciente en Sagitario, a partir de las 9:55 de la noche cambiará creciente a Capricornio, pero de Capricornio hablamos mañana. Y por supuesto el Sol sigue en Libra en este jueves 19 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Es el Día Internacional de las Catedrales. No se ha determinado con exactitud el origen de la creación de este Día Internacional, cuya finalidad es resaltar la arquitectura, el arte y el impacto de la acción social de las iglesias principales de las diócesis. Es el día de la resolución de conflictos. Cada tercer jueves de octubre, la Asociación para la Resolución de Conflictos en Estados Unidos celebra este día. Y cuando se hablan de conflictos en todo nivel. Conflictos en familias, entre amigos, es el día para solucionar todo eso. Y después pueden celebrar, porque hoy es el Día Internacional del Gin Tonic. Muy bien, si es su gusto, ¿no? Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar con el abogado Joel García. Él es especialista en derecho penal y es abogado. Ha sido abogado de muchos presos. Con él vamos a tocar la liberación de Roland Carreño, Juan Requesens y los otros que salieron en el día de ayer. Luego vamos a conversar en Tel Aviv con Nicole Michel a propósito de los últimos acontecimientos de la violencia desatada allá en la región. Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas, esto por 6 meses. Esto lo vamos a abordar con Andrés Rojas Jiménez, quien es el director de Petroguía. Y ayer fueron deportados a Venezuela los primeros 130 migrantes. Eso lo vamos a conversar con Adriana Núñez Rabascal, quien estaba en el sitio a donde cuando aterrizaron estos migrantes. El foro de hoy. ¿Qué indican las acciones de Estados Unidos? Lo que contiene el documento que publicó el Departamento de Estado en el día de ayer a propósito de la reunión entre la oposición y el régimen de Maduro en Barbados. Ese va a ser nuestro foro. Hemos invitado a 2 destacados periodistas. Luzmeli Reyes, quien le ha hecho seguimiento a todo esto. Ella es la directora general de Efecto Cocuyo, y Pedro Pablo Peñalosa. Cuando entramos, esa será nuestra agenda para el día de hoy. Cuando entramos en las efemérides, en el año 202 antes de Cristo se dio la batalla de Sama, donde Aníbal y el ejército cartaginés fueron derrotados por las legiones romanas al mando de Escipión, el africano. Así se acabó la Segunda Guerra Púnica. El 19 de octubre de 1781, las fuerzas británicas se rinden ante las fuerzas que comandaba George Washington, y así se pone fin a la guerra revolucionaria en Estados Unidos. El 19 de octubre de 1899 nació Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco que ganó el Premio Nobel de Literatura el mismo día de su cumpleaños, el 19 de octubre en 1967. El 19 de octubre de 1926, el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética expulsó a León Trotsky y a todos sus seguidores y comenzó la persecución, que no terminaría hasta que Ramón Mercader asesinó a Trotsky allá en Ciudad de México, en Coyoacán. A propósito de esto, recomiendo la novela El hombre que amaba a los perros, a mi entender la mejor novela de Leonardo Padura. En 1933, el 19 de octubre, Alemania, ya con el mando de Hitler, se retira de la Liga de las Naciones. El 19 de octubre de 1938 nació el gran poeta venezolano Eugenio Montejo, quien fallecería
a los 69 años en el 2008. Hablando de años, hoy cumple 71 la señora Verónica Castro, allá en México. El 19 de octubre de 1987 fue el lunes negro. Las bolsas de todo el mundo se desplomaron, incluido el índice bursátil Dow Jones. Cayó 508.32 puntos, 22%, 4,5 veces el récord del día anterior. El 19 de octubre de 1989, Camilo José Cela obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y el 19 de octubre del año 2003, el Papa Juan Pablo II beatificó a Teresa de Calcuta. El 19 de octubre de 1913 nació uno de los grandes músicos del Brasil, uno de los pilares de la bossa nova, diplomático, poeta y cantor Vinícius de Moraes. El 19 de octubre de 1931 nació el gran cantor español Manolo Escobar. Y el 19 de octubre de 1940 nació Larry Chance, de la banda Larry Chance and the Earls. Es hora ya de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Y como siempre estamos aquí, tu abogada de accidente para ayudarte desde la escena. En nuestras oficinas, las oficinas de Hani Martínez Ward, tenemos más de 150 empleados dedicados al área de accidente y por eso es que la compañía de seguro no juega con nosotros. La compañía de seguro sabe que si no nos da lo que le pertenece al cliente, lo que es justo por la ley, pues entonces los vamos a demandar en corte hasta obtener los resultados. Pero ¿cuáles son esos resultados? Bueno, el cliente tiene derecho a obtener compensación monetaria dependiendo de las lesiones que tenga y dependiendo del seguro de la persona culpable. Por ejemplo, acabamos de cerrar un caso de una mujer que estaba lesionada, la mandaron al hospital, tuvo derrame en el cerebro después de un accidente porque las bolsas de aire le pegaron en su cabeza. Fue al hospital, fue a la ambulancia y el seguro, la primera oferta inicial nos estaba ofreciendo $100,000, pero al final pudimos obtener $900,000 por su caso y una de las claves es que nos llamó desde la escena del accidente para obtener todas esas evidencias necesarias. Por eso, para que usted pueda llamar de inmediato desde la escena del accidente, debe tener en la memoria de su teléfono celular el número de Hani Martínez Ward. Anote usted allí, por favor, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. No pierda tiempo llamando a la abuelita que debe estar muy nerviosa. Tampoco pierda tiempo llamando al seguro. Llame directamente a Hani Martínez Ward. ¿Es así, Hani? Exactamente, no pierda tiempo. ¿Por qué? Porque los resultados son los que cuentan. Si usted va a Google, tenemos más de 2,000 reviews de 5 estrellas. Si usted ve los testimonios en mi Instagram, en mi Facebook, va a ver testimonios de clientes reales que han pasado por nuestras oficinas y han estado contentos. Y bueno, los resultados es lo que vale. Así es. Y para que tenga usted los resultados que merece, llame. Le repito, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. No pierda tiempo, llame de inmediato. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El 18 de octubre del año 2023 hay que anotarlo, hay que hacerle un círculo para resaltarlo en la hoja del calendario.
¿Por qué? Porque lo que ocurrió en el día de ayer fueron varios acontecimientos, los que ocurrieron en el día de ayer, que habrán de marcar la situación política que viviremos en los próximos meses, quizás años. La periodista Luzmeli Reyes escribió en su cuenta de Twitter: 18 de octubre de 2023, Venezuela vive los acontecimientos más arrolladores de su reciente historia política, con levantamiento de sanciones en contraprestación de acuerdo para lograr allanar el camino hacia la ruta electoral. Esto incluye liberación de presos políticos que empezó a cuentagotas. Y, para que elaboremos una ficha, nos dice: el martes 17 se firmaron los convenios en Barbados. Y recomienda escuchar la entrevista que Román Losinski le hizo a Gerardo Blay. Y entonces, el miércoles 18, se levantaron las sanciones, sobre todo en materia de petróleo y gas, por 6 meses. Además de esto, llegó el primer avión con 130 deportados de Estados Unidos a Venezuela. Se dio la liberación de 5 presos políticos, entre ellos Juan Requesens y Roland Carreño. Y nos remite Luzmeli al documento que publicó en este sentido la embajada, el Departamento de Estado, con el papel mimeografiado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Leo en esta traducción: firma de hoja de ruta electoral entre la plataforma unitaria y representantes de Maduro. Comunicado de prensa, Anthony J. Blinken, secretario de Estado. Es breve y lo voy a leer completo para ustedes, para que tengan la idea, valga la redundancia, completa. De acuerdo con nuestro compromiso de larga data de aliviar las sanciones estadounidenses en respuesta a medidas concretas encaminadas a lograr elecciones competitivas y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tomó hoy, es decir, ayer 18, las siguientes medidas. 1. Remitió una licencia general, permitió de 6 meses, que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela. La licencia se renovará solo si Venezuela, léase el gobierno de Maduro, cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente, léase libertad de presos políticos. Otras sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, dice el comunicado del Departamento de Estado, siguen vigentes. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirá de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, y el gobierno de Estados Unidos tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos. Continúa el documento del Departamento de Estado. Estados Unidos también ha transmitido nuestra expectativa y entendimiento de que Venezuela tomará las siguientes medidas antes de finales de noviembre. 1. Definir un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos va subrayado, es decir, hablan de eso incluye a los inhabilitados. Sigo leyendo. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física. 2. Comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos
detenidos injustamente. El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos adoptado. Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el pueblo venezolano y continuaremos trabajando con la comunidad internacional para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de Derecho para que los venezolanos puedan reconstruir sus vidas en su país. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Fin del comunicado del Departamento de Estado. Creo que más claro es imposible. Había muchos expertos y analistas comentaron que el acuerdo que se firmó en Barbados en realidad no era un acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque la verdadera negociación no era entre el gobierno y la oposición, sino entre la Casa Blanca y Miraflores. Pues bien, aquí habló la Casa Blanca. Y el gobierno venezolano, léase Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y demás, están ahora obligados, porque si no, pues se revierten las medidas y esto traerá consecuencias nefastas. Así las cosas. Ya lo de ayer, los acontecimientos de ayer, fueron sin lugar a dudas un sacudón. Ahora, a ver cómo se reacomodan las piezas luego del sacudón. 9:23, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:26 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ayer en su visita a Tel Aviv, el presidente Joe Biden dijo: les pido que mientras sientan esa ira no se dejen consumir por ella. Después del 11 de septiembre en Estados Unidos sentíamos rabia, y mientras buscábamos justicia y obteníamos justicia, también por esa ira cometimos errores. Cita textual. También señaló que el ataque de Hamás trajo recuerdos del Holocausto y comparó la devastación de Israel con las secuelas del 11 de septiembre que mató a casi 3,000 personas. Después de hablar con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, publicó en las redes sociales: hice preguntas difíciles como amigo de Israel. Continuaremos disuadiendo a cualquier actor que quiera ampliar este conflicto. Cita textual. Biden obtuvo un acuerdo de Israel y Egipto para permitir la entrada de camiones a Gaza con ayuda humanitaria muy necesaria. Biden, de regreso a Estados Unidos, después de visitar el Medio Oriente, pronunciará esta noche un inusual discurso en la oficina Oval sobre las crisis de Ucrania e Israel. Estados Unidos vetó ayer una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto israelo-palestino que condenaba expresamente los ataques terroristas del grupo Hamás, pero no mencionaba el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington, coincidiendo con la visita del presidente Joe Biden a Israel. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron una vez más para rechazar la nominación del representante Jim Jordan, republicano de Ohio, para que sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Jordan perdió un segundo voto en tantos días como la oposición a su nominación creció de 20 deserciones del Partido Republicano a 22. No está claro cómo procederán los republicanos, ya que la Cámara de Representantes sigue sin poder llevar a cabo ningún negocio, ninguna diligencia, ninguna gestión, sin tener un presidente electo o Speaker of the House. 9:29. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El periodista venezolano Roland Carreño, detenido desde el 2020, fue liberado anoche, según informó Gerardo Blight,
líder de la delegación opositora que suscribió el lunes un acuerdo político con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carreño estuvo preso 1.087 días. En otra publicación, indicó que otros 4 presos fueron liberados anoche mismo, entre ellos el exdiputado Juan Requesens, quien fue procesado en 2018, pero ya se encontraba fuera de cárcel, así como Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, de quienes no ofreció más detalles. Requesens estuvo privado de libertad 1.898 días. La ONG Foro Penal hablará hoy en una rueda de prensa sobre los acuerdos firmados recientemente entre el gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática por su posible repercusión en los cerca de 300 civiles y militares detenidos que la organización considera presos políticos. Quien ha estado trabajando de manera ardua en la causa de los presos políticos es el abogado Joel García. Joel García está en este momento desde Caracas en la línea telefónica. Joel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. El gran placer es saludarte y bueno, contento por esa decisión que se tomó en la madrugada de hoy. Sí, todos tenemos un peso menos, estamos aliviados, felices de alguna forma. Joel, me quisiera tu impresión sobre esas liberaciones. ¿Qué lectura le das tú? Sí, bueno, que has estado al frente de esas causas. Ok, como sabemos, causas de naturaleza política, donde lo jurídico está apartado de lo que debe ser un proceso penal jurídico. Sin embargo, saludo y aplaudo pues que producto de esas conversaciones en el ámbito político, se haya logrado, por lo menos hasta ahora, la liberación de estas 5 personas y al parecer tenemos entendido que faltan otras personas más. La idea es que aquí en Venezuela no hubiese ningún solo preso político, pero creo que eso es pedir mucho, pero sin embargo esperemos que salga la mayor cantidad de personas libres en los próximos días. Ahora bien, yo tengo un grado de incertidumbre en cuanto a la liberación de Roland Carreño. ¿Por qué? Yo pude leer la boleta de excarcelación y dice la juez que por solicitud del Ministerio Público se le decreta la libertad plena sin restricción. Pero esto indica de que ahí lo que se está haciendo es una revisión de la medida, es decir, cambiar la medida privativa judicial de libertad, quizás por esta libertad que va a ser juzgado entonces en libertad. Hoy nosotros tenemos la continuación del juicio que comenzó hace 2 semanas. Nosotros debemos ir al tribunal hoy para enterarnos cuáles son las condiciones que tiene Roland. Entre esas, si existe alguna prohibición de no dar declaraciones, que entiendo que no, al decirme libertad sin restricciones, es porque no hay ninguna restricción a ningún tipo de libertad. Pero quiero que sea el tribunal quien me lo soporte y me lo diga. Porque la única forma que en este caso Roland pudiera ser absuelto de toda su totalidad es que vayamos al juicio y allí la juez lo encuentre inocente, o bien porque quien preside la República le otorgue un indulto, y eso no ocurrió porque eso no lo leí yo en la boleta de excarcelación. Entonces estamos en ese estado de incertidumbre, bajo qué condición está liberado él. Entonces hoy a las 3 de la tarde debemos estar en el Palacio de Justicia para ver si el juicio va a continuar, pero como dice la Constitución, juzgado en libertad. Ahora, Joel, ¿por qué firma esto el fiscal general de la República? No, solicitud del fiscal que lleva la causa de él. ¿Okay? Es el fiscal de la causa. No, bueno la precisión. Fiscal, buena la precisión. Sí. No, es que me imaginé al otro señor. No. El fiscal de la causa, fiscal 74 nacional. Ya, perfecto. Entonces, él durmió anoche ya en su casa con sus hijos. Sí. Por lo menos en esos 1000 y tantos días es la primera vez que duerme en su casa. Y que pudo ver a su madre, tengo entendido así, que para eso era lo primero que él quería ver. A su mamá, que estaba recién operada incluso. Dios. Bueno, mándale nuestro fuerte abrazo, nuestra solidaridad inquebrantable a Roland, pues que es un buen hombre, un buen periodista y un buen venezolano, ¿no? Es un buen ciudadano, sí, tal cual como lo describe César, verdaderamente que
Yo no sé cómo se le atribuye delitos de terrorismo, de conspiración a una persona que es más ciudadano que muchos Sí. que dicen representar la ley. ¿Y qué nos dices de Juan Requesens, Joel? Ok, en el caso de Requesens, fíjense que él estaba condenado ya a 8 años por el delito de conspiración. Nosotros habíamos ejercido el recurso de apelación, recurso que ya va a cumplir 1 año y todavía no ha sido admitido en la corte, aunque le decía siempre a Requesens, tú tienes que ser liberado en la corte, porque Requesens, que fue acusado de 7 delitos, no fue condenado por ninguno de esos 7 delitos. Eso nos va a entender que fue se fue absuelto por esos 7 delitos, y fue condenado por un delito que nosotros ni sabíamos que le iba a aparecer. Fue condenado por el delito de conspiración cuando nunca fue imputado, nunca fue acusado, nunca le fue advertido el cambio de calificación jurídica por ese delito. Es decir, nosotros nunca nos defendimos de ese delito, y eso es un error inexcusable del tribunal, y por ello estábamos seguros que la Corte tenía que dar libertad ante ese error garrafal que cometió la Corte. Ahora, se materializa esta libertad. En el caso del que está condenado, la única forma de que le pudieran dar libertad es porque la Corte haya revisado ese escrito de apelación, que yo sé que no es, porque a mí me hubiesen convocado a una audiencia, o Sí, estás al aire. Estás al aire. Sí. O que sea a través de un indulto. Entonces, en el caso de Requesens, tiene que ser a través de un indulto, porque la Corte no ha resuelto el recurso de apelación. Y eso es lo que pretendo hoy ponerme en conocimiento, porque a Requesens si no le entregaron boleta alguna. Ah, caray. ¿Y qué nos dices ya para cerrar de los otros 3 liberados? Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. ¿Verdad que sus casos en particular no tengo conocimiento de qué tarde y por qué hechos estaban involucrados? Pero lo que sí te puedo decir es que lo celebro, porque esas personas generalmente son inocentes, ¿verdad? Y su único delito es ser disidente de este pensamiento, y por eso se le persigue. Pero bienvenidas todas las libertades. Así es. Bienvenidas todas las libertades. Joel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un gran placer. Joel García ha sido el abogado de todos estos presos políticos. Nos habló desde Caracas, y tengo una última noticia proveniente de Venezuela, o que tiene que ver con Venezuela. Según un cable de France Press, después de que Estados Unidos levantara temporalmente sus sanciones al crudo venezolano, y mientras sigue viva la preocupación entre los inversores por el conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás, los precios del petróleo bajaban hoy jueves. Esta mañana en Europa, el Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre cedía 2,01% a $89,65. El West Texas Intermediate para entrega en noviembre cedía por su lado 1,87% y se cotizaba en $86.67 el barril. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. En la Argentina, Javier Milei, el favorito en las elecciones presidenciales del domingo, dijo que cerraría la principal agencia científica del país si fuera elegido. El candidato libertario radical dijo que recortar el presupuesto de $400 millones al Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica ayudaría a poner fin a la crisis fiscal del país, y que la inversión en ciencia debería provenir de fuentes privadas y no públicas. El organismo gubernamental emplea a 12.000 investigadores en 300 instituciones en Argentina. Por su parte, la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, de centro-derecha, Patricia Bullrich, cierra hoy su campaña con la mirada puesta en una eventual segunda vuelta y en un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires, el territorio del ya ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde, investigado por presunta corrupción. Bogotá. Al menos 85 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia en el primer semestre de 2023, según el monitoreo del programa Somos Defensores, que reporta una disminución del 14% que en el mismo periodo del 2022, aunque sigue siendo la manifestación de una realidad aterradora.
Ciudad de Panamá, las protestas se intensifican para empujar a las autoridades a cancelar el debate en el Parlamento que busca aprobar un polémico acuerdo con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Israel dijo que permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria limitada a la Franja de Gaza. El anuncio de permitir agua, alimentos y otros suministros se produjo mientras la furia por la explosión en el hospital de Al-Ahli de la ciudad de Gaza se extendía por todo el Medio Oriente y cuando el presidente Joe Biden visitaba a Israel con la esperanza de prevenir un conflicto más amplio en la región. En el Cairo, cientos de camiones y toneladas de ayuda humanitaria aguardaban hoy en las cercanías del paso fronterizo de Rafah, esperando que Israel acepte la entrada de este auxilio. Los camiones no están en el Cairo, la información viene del Cairo. Tanto Hamás como Israel han sido acusados de infringir el derecho internacional durante la guerra desencadenada el 7 de octubre, tras el ataque por sorpresa del primero contra el Estado judío. Naciones Unidas afirma estar recopilando pruebas de crímenes de guerra por ambas partes. Ataques como el del martes al hospital Al-Ahli Al-Arabi en Gaza ponen a prueba el derecho internacional. Hacer cumplir la ley en el fragor de las hostilidades es difícil, pero hay unas reglas conocidas, las denominadas reglas de la guerra, que en teoría regulan el comportamiento de las partes beligerantes y sobre todo protegen a la población civil, que nunca, según el derecho internacional humanitario, debe ser objetivo bélico ni utilizada como salvaguarda, como escudo humano por una de las partes para impedir un ataque del enemigo. El apoyo europeo a Ucrania no flaqueará a pesar de la guerra de Israel con Hamás, dijo el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero crece la preocupación de que la prisa por respaldar a Israel esté erosionando el apoyo a Ucrania entre las naciones en desarrollo al socavar las críticas de Occidente a Moscú por violar el derecho internacional. Todo el trabajo que hemos hecho con el sur global sobre Ucrania se ha perdido, dijo un diplomático del G7 al Financial Times. Nunca más nos escucharán. Son las 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Bien, vengamos a la cruda realidad y vamos directo a Tel Aviv, donde en la línea telefónica está la periodista Nicole Michel. Nicole, buenos días, buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, muchas gracias a ti. La verdad que oí la canción de La novicia rebelde en el sol que pega aquí en Tel Aviv y pareciera mentira que la belleza
está tan cerca de hechos tan terribles como sucedieron. Qué cosa. Esa reflexión que acabas de hacer, Nicole, es muy, muy pertinente, porque hay una vida hermosa allá afuera y por razones del hombre que hace esa vida hermosa, también el hombre hace estas cosas terribles, infernales, imperdonables. ¿Cómo está Israel al día de hoy? Bueno, exactamente. Es por eso mismo, tú mismo lo has dicho, el hombre hace cosas imperdonables y lo que ha pasado aquí nos compete a la humanidad, porque hoy ha sido Israel y mañana puede ser otra parte del mundo y para algo existe lo que llamamos el sistema internacional. Sí. Hoy Israel, como oí la otra vez de un colega, tiene dentro de su sociedad una tensa calma, porque obviamente después de todo esto está resguardado como supuestamente tendríamos que haber estado para esa fecha. Los niños siguen sin colegios, la educación, el sistema educativo está paralizado por completo, entonces ya son situaciones que se va sintiendo en la sociedad, de los trabajos están hasta medio tiempo, los centros comerciales no abiertos, que es lo de menos, porque ya como veníamos del COVID, de alguna manera ya estábamos, vamos a decir, entre comillas, acostumbrados a esa novedad de este siglo XXI. Sí. Pero la televisión, el ambiente y las energías de Israel están de luto. Hemos enterrado a hijos, abuelos, padres, nietos, y una sociedad que en su ADN tiene esos entierros, volver a repetirlos en el siglo XXI, en el 2023, es muy doloroso. Ayer estuvo justamente Joe Biden, una relámpago visita aquí a Israel, y entre, obviamente, lo protocolar que recibido por Isaac Herzog, que es el presidente, por Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro, a pie de avión, como sabes, como el que recibe después de una catástrofe a un familiar que vive lejos. Así fue, se abrazó. Digo que las mejores imágenes fue el abrazo que le dio Biden a familiares sobrevivientes, y vimos a un Biden muy experto, muy conocedor de lo que es Israel y muy amigo. Ya. Leí algo tuyo. ¿Hay sospechas de todavía presencia de los terroristas de Hamás en territorio israelí? Puede ser porque quedaron, lo único que ahora están las alarmas, digamos, de posibles terroristas y búsquedas siguen, pero sí, es algo que no habla mucho ya la televisión israelí, porque no se quiere generar más preocupación, pero sí, porque nosotros como periodistas tenemos fuentes y hay todavía. Lo único que, bueno, ya no será la misma fuerza que tienen antes, pero pueden cometer cualquier fechoría, o sea, estamos hablando de cualquier terrorismo, estamos hablando que del 20% de árabes musulmanes que hay en Israel, que están, o sea, el 20% donde hay árabes musulmanes y árabes cristianos, pues debe de haber un porcentaje, obviamente, que podrían darle una complicidad, pero es muy complicado ahora. Ahora máximo lo que puedan hacer es un acto, pero la seguridad está bastante fuerte en la nación israelí. ¿Y los bombardeos de misiles desde la Franja de Gaza a territorio israelí ya cesaron? No, absolutamente. Hasta el día en el sur continúan esta mañana. Por ahora, yo que estoy aquí en el canal, en I-24 News, en Tel Aviv, no ha sonado la sirena, la alarma. Ayer sonó 3 veces aquí, o sea, ayer hubo 3 lanzamientos de misiles aquí en Tel Aviv. Pero no, y sí, es que son tanto es tanto el tema de los misiles. Sí sonó esta mañana aquí en Tel Aviv, sí. Lo único que ya uno está, es difícil, o sea, sí. Pareciera un poco de película, pero es que uno ya está acostumbrado a los misiles. Lo único que vamos todos corriendo y ya cuando vimos el pum, que es el Kipat Barcel, la cúpula que lo explota, uno dice ya, vamos, salimos del cuarto de seguridad para irnos a la oficina a continuar. Una última pregunta, Nicole. ¿Entró la ayuda humanitaria a Gaza, la que se acordó
durante la visita de Biden, la que venía de Egipto? Claro, bueno, Biden dijo, y es una de las cosas que puntualizó, que tienen que liberar los secuestrados que están ahí, se lo ha dicho al grupo terrorista, que son los que comandan políticamente toda Gaza, liberar a los presos, no, a los presos, perdón, a los israelíes. Es que hace rato leí también lo que pasó en Venezuela y obviamente uno conecta, ¿no? Soy venezolana también. Claro. Uh-huh. Liberar a los israelíes que están como rehenes allá en Gaza y de esa manera pasar la ayuda humanitaria. Yo pienso que obviamente hay que pasar la ayuda humanitaria, es muy, muy importante porque lo que están pasando los gazatíes, independientemente de cualquier situación, es dolorosa, es una pena que haya una ignorancia tan grande en esa misma sociedad. Hay que entender que, bueno, que la vida es así, tiene la ignorancia, lamentablemente retrasa, y eso es lo que ha pasado allá. Son más de 2 millones de personas y sí hay un gran caos. El tema del hospital, que fueron ellos mismos, lo de la yihad islámica, que en un fallo, que tienen 30% de fallo cuando ellos lanzan misiles a Israel, caen en territorio gazatí y cayó en ese hospital y fue un claro ejemplo para el mundo entero, que piensa que Israel tiene el objetivo de matar a personas, y es algo inédito. O sea, no existe ir a matar gente, sino a minimizar, a eliminar los lugares de lanzamientos de misiles que lamentablemente están en hospitales, en colegios y en edificios comunes. Nicole, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con todo cariño y admiración siempre para ti, César Miguel. Muchas gracias. Nicole Michel, periodista de I-24 News desde Tel Aviv. Son las 9:55 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Desde Estrasburgo, en un despacho de France Press, el Parlamento Europeo anuncia hoy jueves que concedió el premio Sájarov a la libertad de conciencia a Mahsa Amini, la joven iraní muerta en 2022 cuando estaba bajo custodia policial, y al movimiento Mujer, Vida y Libertad. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo al formular el anuncio que la muerte de Amini ha dado inicio a un movimiento impulsado por mujeres que está haciendo historia. Cita textual. Y a las 9:56 de la mañana hacemos contacto con don Mauro Guerra de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Yo creo que bastante bien con esa dirección que tú mantienes. Yo creo que haces las cosas bastante bien. Y bueno, siempre al pie del cañón, ya con tus años de experiencia y yo con los poquitos que tengo, porque tú tienes muchos. Empecé muy joven, Mauro. Bueno, óigame, yo tengo 42 años haciendo esto de planificar finanzas. Así que, y tú te mantienes igual, de la misma manera. Sí. Bueno, dice que zapateros a sus zapatos, ¿cierto? Así es. Te quiero preguntar. Bueno, aquí estoy para servirte y te puedo dar ideas con mucho gusto. Cuéntame. A ver, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con un planificador financiero certificado, CFP? ¿Y cómo pueden las personas encontrar un profesional calificado que les ayude? ¿Cuál es la ventaja de poder trabajar con alguien como tú, Mauro, por ejemplo? Mira, esto es bien sencillo. Yo estoy leyendo acá en mi oficina, dice que una persona cree que el butcher, o sea, el carnicero, es una persona que te puede ayudar con una dieta. No, tienes que buscar un dietista. Significa que buscar un planificador financiero es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque el planificador lo que va a mirar son los números. Yo en este instante estoy sentado con una persona y me dice, pero tú no me has hablado de números hoy. Tú lo que te has dedicado es a mirarme como persona, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces, eso es lo más importante. Buscar una persona que sea humana, que busque el beneficio de usted como ser humano. Significa óyeme, en mis condiciones, ¿debo invertir? ¿No debo invertir? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de pagar mi casa ya a este punto? ¿No la debo pagar?
debo sacar mi plan de retiro, tengo tal cantidad de edad. Ser la parte humana, porque mire, muchas personas no toman, y ustedes, amigos oyentes, no toman decisiones porque en la cabeza les dice una cosa, pero el corazón les dice otra. Entonces es encaminar lo que uno tiene en la cabeza con lo que uno quiere hacer. Hay veces uno no toma decisiones personales, sino toma decisiones de números, y hay veces se comete ese error, porque lo primero que hay que buscar, que siempre digo yo, es cómo proteger y cómo hacer que la familia esté mejor. La familia pueden ser los hijos, la familia puede ser su misma esposa y esposo, nada más, pero usted tiene que buscar ese bienestar. Entonces, para buscar un planificador financiero, usted va a tener que entrevistar a varias personas para poder tomar esa decisión. No es tanto que sea un CFP o lo que sea, yo no tengo esas siglas el día de hoy. Lo que tengo son 42 años encima mío, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, y con muchos años de experiencia en muchas citas, diciéndole, mira, organiza tu vida de esta manera. Sí, tengo a mis hijos que son profesionales en esto, tengo 40 empleados en la oficina, y tenemos toda una organización para darle el cambio a la vida a una persona. Eso es todo, organizarse y buscar una persona que sea idónea. Idónea es que encaje, que la química sea correcta, y usted no se confunda que sea dinero, que sea las dos, que sea dinero y que entienda su situación. Esa es la manera de hacerlo, César Miguel. Claro, has dicho la palabra clave, humana, la relación humana. Por ello, estimado oyente, estimada oyente, anote este teléfono, 305-777-1767, repito, 305-777-1767. Ese es el teléfono de Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. También puede escribir a www.guerrafinancial.com. ¿Y tu asesoría va a llegar hasta qué punto, Mauro? Ay, César, yo tengo un problema. Ese problema es ya mío. Perdón, y estoy hablando delante de una persona en este momento que estoy sentada. Yo me paso a la parte mucho personal. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que tomar decisiones financieras, pero tienen en la línea de fuego a la familia, tienen en la línea de fuego el trabajo, qué deben hacer, cómo se deben organizar, si deben de pensar más en dinero. Hay personas que están pensando en el divorcio, hay personas que tienen hijos que viven, óigame, este tema es pesado lo que voy a decir, hijos viviendo de los padres, y los hijos dicen, no, es que yo tengo deficiencia, que no me puedo comunicar bien, entonces no trabajan y los tienen básicamente a los hijos, no en este caso con el cliente que tengo al frente, porque esta persona sí tiene verdaderamente la salud mala, pero hay personas que tienen 2 o 3 hijos, o tienen cada uno su hijo, y viven en la casa y tienen 28, 30 años, y no hacen nada. No hacen nada y los padres los siguen manteniendo. Entonces ese es otro problema financiero. Entonces hay que darse cuenta cómo desarrollar un programa o un plan para que la persona financieramente salga adelante, César Miguel. Muy bien. Entonces hay que el contexto económico para entrar al contexto familiar para poder hacer cambios financieros. Y esto es lo que tenemos que hacer. En Guerra Financial sostenemos, mantenemos y hacemos ese trabajo. Así que es muy importante que ustedes sepan, yo soy solamente un ser humano, mis clientes, más de 40 años que tengo clientes existentes, y si ustedes quieren averiguar algo sobre nosotros, vayan a Google Reviews. Google es una herramienta muy poderosa. Sí, señor. Con mi oficina. Hoy hemos tenido problemas con la línea, Mauro. Bien, voy a recordarles a ustedes el número 305-777-1767. 305-777-1767 de Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Esta mañana, al momento de hacer el editorial, citábamos a la periodista Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo. Pues Luzmeli escribió
18 de octubre de 2023, Venezuela vive los acontecimientos más arrolladores de su reciente historia política, con levantamiento de sanciones en contraprestación de acuerdo para lograr allanar el camino hacia la ruta electoral. Esto incluye liberación de presos políticos, que empezó anoche mismo a cuentagotas. Para el foro de hoy, que hemos bautizado de la siguiente manera: ¿qué indican las acciones de Estados Unidos con relación a Venezuela después de los acuerdos en Barbados? Por supuesto, nos era muy necesario invitar a nuestra querida Luzmeli Reyes. Luzmeli, bienvenida al programa en la mañana de hoy. ¿No me oyes, Luzmeli? Hola. César, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos también. Te escucho, pero creo que tengo un delay seguramente. Seguramente, no hay problema, ya nos pondremos a tiempo. Y nos acompaña también en la mañana de hoy, desde Caracas, el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, buenos días, muchas gracias y también saludos a Luzmeli. Muy bien. Luzmeli, ¿por qué has calificado, vuelvo a leerte textualmente, al día de ayer como uno de los días más arrolladores en la reciente historia política de Venezuela? Luzmeli. Bueno, primero, César, saludo a toda tu audiencia, saludo triple, ¿cómo estás? Fíjate, lo que sucedió ayer sorprendió incluso a algunas personas que ya estaban detrás haciendo seguimiento a toda esta negociación, pero en el fondo esto es un cambio de juego total de parte del acercamiento que tenía Estados Unidos sobre cómo manejar la situación en Venezuela. Y es un cambio completo que bueno, cuando revisas el levantamiento de las sanciones, que dicen que son temporales, pero bueno, te liberan la parte de minería, te liberan la parte también de sanciones a PDVSA, te permiten incluso un convenio para que Conviasa pueda viajar y hacer los vuelos de deportación. Además también te exonera de responsabilidades en la transacción con bonos. O sea, hay una parte económica muy fuerte allí. Luzmeli, estamos teniendo dificultades con la comunicación contigo. Vamos a contactarte de nuevo. Mientras hacemos eso, ¿cuál ha sido el impacto de estas medidas de ayer, sobre todo la liberación de los presos, de 5 de los presos políticos? Le pregunto a Pedro Pablo Peñalosa, quien está en Caracas. Sí, yo creo que esto, bueno, es un gran espaldarazo al proceso de negociación. Recordemos que siempre estos anuncios son recibidos por parte de la opinión pública con mucho escepticismo, con dudas, visto todos los antecedentes, los fracasos anteriores en intentos de negociación. Y aquí, de hecho, había quienes decían, bueno, ¿cómo es posible que no se incluya en la negociación o en el acuerdo parcial el tema de los presos políticos? Por ejemplo, advertíamos que era imposible que el chavismo firmara un documento donde se reconociera la existencia de presos políticos, porque ellos niegan que haya presos políticos, pero además, bueno, recordemos que hay una investigación, de hecho, en marcha en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que incluye el tema de presos políticos. Es decir, que claramente hay que tener, cuando vemos esta negociación, entender el contexto en el que se desarrolla, y que para tú poder firmar un documento de ese tipo, bueno, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Ahora, ¿qué destacaría yo? Bueno, que claramente con estas decisiones, queda en evidencia que sí es una inquietud, sí es una preocupación y sí está en la agenda el tema de los presos políticos, y no solamente de parte de la plataforma unitaria, sino también de la comunidad internacional. Y yo ahí destacaría que creo que es fundamental este comunicado que saca nada más y nada menos que el secretario de Estado Blinken sobre la negociación, donde incluso pone fecha, o sea, espera que haya resultados concretos antes de finales del mes de noviembre. Entonces, digamos que no es simplemente, o sea, están ya señalando que no es simplemente, digamos, bueno, que comencemos nuevamente con algunos gestos, algunas declaraciones, sino que se quiere ver resultados. Entonces, por una parte, Estados Unidos levanta estas sanciones que afectan al tema de la minería, petróleo, gas, es decir, que es un gesto más que claro, pero también espera que del otro lado
haya, bueno, que se muevan fichas. Yo creo que esto, si bien es cierto que la plataforma unitaria contabiliza alrededor de unos 320 presos políticos, es decir, que es un camino largo, pero creo que también está en el mismo discurso de señalar que esto es un proceso, que es un camino, que tendrá seguramente obstáculos, dificultades, y que no hemos llegado, por supuesto, al momento o a las decisiones más espinosas, más complejas. Una de ellas, por supuesto, el tema de las inhabilitaciones. Sí. Pero con lo que ya se ha firmado, cuando uno ve, bueno, que se habla de observación internacional, de una serie de condiciones y garantías para avanzar hacia una elección con condiciones y garantías, sin duda alguna estamos hablando de, bueno, un avance importante, y repetimos que va haciendo o que tiene un seguimiento de parte del gobierno de Estados Unidos. Interesante lo que ha planteado Pedro Pablo. Ya tenemos de nuevo a Luzmeli Reyes con nosotros. Luzmeli, Pedro Pablo apunta al tema de las inhabilitaciones. Y en el documento que firma nada menos que el señor Blinken, está esto: definir un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física. Creo que ese todos, que además está subrayado en el documento, apunta directamente al tema de las inhabilitaciones y directamente al caso de María Corina Machado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luzmeli? Bueno, que no te había terminado de responder la otra, que creo que coincidimos, pocas veces coincidimos, pero creo que estamos coincidiendo Triple P y yo en esta ocasión. Sí, bien. porque hay un cambio de juego, y yo creo que eso es importante tenerlo bien claro, y lo fuimos informando a raíz de todas estas negociaciones que se dieron, bueno, toda la parte histórica de estas negociaciones, que hace más de un año que se estaban llevando reuniones, y eso va a salir después. Pero fíjate que si bien la gente empezó a destacar mucho anoche ese comunicado de Blinken, también quiero decir lo siguiente, quiero ser responsable con esto. Mira, los Estados Unidos son muy directos con las cosas, y aunque no hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Maduro, a diferencia de los acuerdos de Barbados, pues todo eso se negoció. Y tengo la impresión de que estamos sobreestimando el tema de las inhabilitaciones. ¿Por qué lo estamos sobreestimando? Porque si fuese el tema de inhabilitaciones, así como en ese comunicado se habla directamente de las personas presas detenidas por razones políticas, se habla de los 8 prisioneros que están de Estados Unidos que están todavía en Venezuela. Eso incluye a las personas que fueron detenidas por participar en la operación Gedeón. Es decir, fuese muy directo con eso. Y eso es un punto que dejan allí como en el aire, para mí totalmente intencional, porque si bien Gerardo Blay decía ayer que había hasta 4 vías para el tema de las inhabilitaciones, lo cierto es que el gobierno de Maduro ha dicho siempre que se va a llevar por lo que establezca la Constitución, las normas, y lo que se planteó en las conversaciones, porque de eso me lo han dicho varios testigos, es que se recurriese al Tribunal Supremo de Justicia para pedir aclaratorias sobre el tema de las inhabilitaciones. Es decir, en términos sencillos, no estoy muy segura de que Estados Unidos vaya a ser un punto de honor el tema de las inhabilitaciones. Creo que los puntos de honor son que por lo menos se avance en toda la ruta electoral, lo más que se pueda avanzar. Hay un término que han utilizado en otros momentos, que es que sea una elección viable, o sea, no ni siquiera una elección con 100% de integridad, pues se allana el camino también a que vayan observadores internacionales, cosas que en el gobierno de Maduro estaban renuentes de aceptar. Así que, pues para cerrarte ese punto, tengo la ligera impresión de que estamos sobreestimando o sobreleyendo el tema de las inhabilitaciones. Ojalá me equivoque, si me equivoco no tengo problema, pero me parece que es prudente hacer esa observación. Muy bien, muy buen punto. Hay algo que ha significado un cambio radical, y me gustaría conocer el porqué de ese cambio.
tanto por parte de la administración Biden, que ya tiene 3 años gobernando, y por parte de Miraflores. ¿A qué se lo puedes atribuir, Pedro Pablo? Bueno, yo creo que hay una realidad distinta en el contexto internacional. Recordemos que, digamos, este acercamiento entre el gobierno de Maduro y la administración de Biden arrancan con fuerza luego de que explota la invasión o la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Sumemos a eso ahora este conflicto en Medio Oriente, es decir, hay toda una preocupación por el tema energético que también pesa, por supuesto, en Estados Unidos. Claramente también está el tema de la migración. Estamos hablando de una campaña electoral en Estados Unidos donde se habla de una crisis en la frontera, donde incluso los propios migrantes venezolanos han sido utilizados en medio de ese conflicto político interno que se llevan de Texas a estados como Nueva York, etcétera, o sea, los lugares que están gobernados por demócratas, haciendo ver que no hay una respuesta de parte del gobierno de Biden a esta crisis. Recordemos que el primer, acuerdo en esta nueva etapa que se anunció fue el tema de las deportaciones de migrantes venezolanos. O sea, hay un tema de migración, hay un tema de geopolítica internacional, hay un tema energético que está sobre la mesa. Y de parte del chavismo creo que yo también entender que, bueno, es el momento, o que puede aprovechar este momento para negociar y conseguir algunas cosas. Tengo entendido que, digamos, cuando se habla del tema hay que entender los intereses de cada uno, y que los intereses de Estados Unidos no coinciden totalmente o no son totalmente los que puede tener, por supuesto, la oposición. Estados Unidos entiendo que dice, bueno, yo no voy a frenar, yo no voy a afectar a nadie en particular por mi negociación, pero tampoco voy a frenarla por alguien en particular. Y eso va dirigido al tema de las sanciones, es decir, de las inhabilitaciones, es decir, que va más allá de un individuo o de una candidatura, entendiendo que son muchos los intereses que están de por medio, y más bien entender que en medio de esa discusión la oposición ha tratado de meterse allí. O sea, que no solamente sea un tema de Estados Unidos Maduro, sino que también esa agenda de la oposición sea tomada en cuenta, y que Estados Unidos también, que es lo que ha hecho Blinken y otros voceros, pero bueno, Blinken, secretario de Estado, ha destacado en su comunicado, bueno, el tema de la democracia, el tema de la libertad de presos políticos, el tema de una elección que tenga condiciones, el tema de la participación de los candidatos, pero repito, esto tiene varios elementos, y además que esta política la hereda Biden de Trump, en realidad, o sea, no es una política de Biden. Más bien se ha tardado demasiado en definir un nuevo rumbo, llega hasta este extremo donde ya está a las puertas él mismo de buscar una reelección, o sea que también es año electoral en Estados Unidos, pero también este factor geopolítico que, bueno, la guerra en Ucrania y Medio Oriente, sin duda alguna, sacuden el tablero también en la región, ¿no? También en América. Hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Por cierto, los precios, tanto el WTI, el West Texas Intermediate, como el Brent del Mar del Norte, a raíz de este anuncio bajaron ya. Pocos puntos, pero bajaron. El tiempo se nos ha agotado, pero quiero concluir con Luzmeli. Dijiste, el tema de las inhabilitaciones no es punto de honor para los norteamericanos. ¿Cuál es el punto de honor clave realmente, entonces, para ellos, Luzmeli? Mira, creo que el punto de honor para ellos es que ellos puedan entrar ahora a este cambio de juego, este cambio de lógica, esta aproximación distinta, que pues se pueda, que Venezuela deje de ser un país con inestabilidad en la región, que haya la posibilidad de que se dé un proceso electoral más o menos creíble, o sea, ni siquiera es un cambio de gobierno lo que están planteando. Creo que un poco eso sí son sus puntos de honor. De hecho, las observaciones que se hacen siempre es sobre el tema de derechos humanos, porque por aras de la estabilidad no vayas a sacrificar el hecho de que el gobierno de Maduro irrespeta y viola derechos humanos. Pero quería agregar, ya yo sé que es rapidito para cerrar lo que decía Pedro Pablo, que el otro elemento disparador de por qué negocia Maduro, porque Maduro podría haber estado en un estado de esto por otro tiempo, es porque no tiene dinero. Entonces, recordemos que hubo toda esta crisis con la trama de corrupción en PDVSA, defenestraron a Tarek El Aissami,
luego se fueron a buscar recursos a China, también hablaron con los rusos, y entiendo, porque ya esto es de fuentes que han estado cercanas a esta parte, pues ellos pusieron también condiciones, ¿no? Y parte de esas condiciones tenían que ver con, uno, con el tema de la corrupción, y dos, con el tema de que, bueno, ¿con qué me vas a garantizar que vas a pagar si te hago determinados préstamos, si realmente estás incapacitado de producir mucho más? Entonces creo que el detonante para Maduro fue que se encontró con que ese dinero que pensaba que iba a tener el año pasado para inyectar en el gasto público, pues cuando empezaron a buscarlo, a él sí le dijeron, no te vista que no vas. Es decir, no está ese dinero, y se estima que fueron aproximadamente 21.000 millones de dólares, ¿no? Que se perdieron. Claro, hay que cerrar ya la conversación, porque ya la próxima pregunta sería, ¿y qué es de la vida de El Aizami, no? Pero no estamos para entrar allí. Quiero agradecerle. Pero ténganos siempre pendiente y vean dónde encaja El Aizami en toda esta trama. Les sugiero. ¿Dónde? Donde en la hipótesis que se manejó, y es la hipótesis que estoy buscando de verificar, de la petición que se hizo al gobierno de Maduro de salir de El Aizami, en el sentido de que, uno, por el tema de la corrupción, de todas esas tramas de corrupción que había, y dos, porque en medida que se connacionales negociando el levantamiento de sanciones, pues para Estados Unidos no resultaba muy cómodo que sus connacionales y otras organizaciones tuvieran relacionamiento con una persona que todavía está en aquella lista internacional, acusado de tener vínculos, ojo, no estoy diciendo comprobado, de tener vínculos con organizaciones del terrorismo internacional. Entonces, yo diría que habría que seguir revisando justamente por qué se da toda esa trama, ¿no? Ya. Muy interesante, de verdad. Quiero darte las gracias, Luzmeli, por habernos acompañado. Pedro Pablo, ¿quieres comentar algo de cierre? Sí, bueno, que creo que hay que entender que esto es un proceso, ¿no? Y que seguramente tendrá retrocesos, algunos avances, pero no esperar, digamos, que quizá cuando aparecen estos primeros anuncios y había quienes ya lo evaluaban de manera definitiva, cuando se hablaba que es un acuerdo parcial, que es un camino, que es un proceso, yo creo que hay que ir midiendo esto paso a paso. Tenemos los antecedentes, tenemos el contexto ahora también que es distinto, pero entender eso, ¿no? Que seguramente vendrán avances, retrocesos, tensiones, sobre todo cuando lleguen a los temas clave, porque ahorita, bueno, son concesiones de parte y parte para dar muestras de que hay disposición a negociar, pero esto obviamente no está lejos de terminar aquí. Es un camino que seguramente será bastante complicado de ir midiendo paso a paso. Gracias pues a Pedro Pablo Peñalosa y a Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo. Gracias a ambos, de verdad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. 10:25 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estábamos hablando del levantamiento de las sanciones en materia de petróleo y gas, temporal, porque es por 6 meses. Si no cumple Maduro, pues vuelven las sanciones. Pero ¿cuáles son estas sanciones que se han levantado y de qué manera van a impactar la economía venezolana? Vamos a Caracas. Allí en la línea telefónica está el periodista Andrés Rojas Jiménez, quien es el editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días, gracias por atendernos. Andrés, no oigo a Andrés. Lo tenemos en la línea. Estamos intentando de nuevo porque no se perdió Andrés. Bueno, perdimos la conexión, Andrés. No se ha perdido nada. Hay un documento del Departamento de Tesorería en Washington donde vienen todas las especificaciones, de autorización de transacciones relacionadas con operaciones del sector petróleo o gas en Venezuela. ¿Ya está con nosotros Andrés? Andrés, buenos días.
No oigo a Andrés todavía. Andrés, buenos días. Buenos días, César. Un saludo para ti, para tus oyentes y tu equipo de producción. Muchísimas gracias. Ahora sí, perfectamente. ¿Cuáles son las sanciones que se han levantado por 6 meses? Mira, esta es una nueva licencia que emite la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Como viene siendo habitual, fijan una fecha, en este caso son 6 meses, y en este caso es una licencia que permite transacciones como la posibilidad de hacer inversiones, la posibilidad de hacer pagos a PDVSA, de hacer comercialización del petróleo y del gas natural, y involucra a todas las empresas mixtas, con la sola excepción de aquellas donde PDVSA tiene como socio a empresas de capital ruso. Ya. En la práctica, ¿esto cómo se va a traducir? Mira, en la práctica es como lo que vimos con Chevron el año pasado, extendida a todas las demás empresas mixtas. Quizás a lo mejor en estos primeros 6 meses, en lo que vamos a ver es mucha cautela, porque la licencia expresamente te dice que está sujeto a el monitoreo de lo que son los acuerdos suscritos en Barbados. Entonces, aquí lo que hay que ver es, digamos, cómo avanza el gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia política y sobre todo con la mira puesta en materia electoral. Hemos visto, pues, algunas medidas como las que, felizmente, con la liberación de algunos presos políticos, entre ellos el colega Roland Carreño. Entonces, bueno, si eso avanza en ese sentido, pero sobre todo con el foco puesto en el tema electoral, pues uno cabría esperar que vamos a estar viendo lo que ha ocurrido desde el año 2019, que hemos visto una cantidad de renovaciones sucesivas. Tú recordarás, César, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que las licencias van cambiando el literal, y entonces va de la A, y bueno, yo siempre eché broma diciendo que qué pasa cuando se agote el alfabeto, y bueno, está la doble A, la doble B, la doble C. Entonces, bueno, hasta ahora no se ha agotado el alfabeto. Esperemos que en algún momento se levanten las sanciones, pero en todo caso lo que podríamos ver es renovaciones sucesivas. Hay, fíjate, una licencia que le otorgó la OFAC al gobierno de Trinidad y Tobago, que incluso es mejor todavía que la de Chevron, porque tiene como fecha plazo octubre del año 2025, entonces ya da un universo de 2 años, en este caso para proyectos del gas natural. Por cierto, una de las licencias, la vinculada con el tema petrolero, también abarca a el tema del gas natural. Ahora, yendo a la práctica, por ejemplo, por las sanciones se hicieron una serie de maniobras, la mayoría no necesariamente transparentes, que por supuesto dieron pie para grandes hechos de corrupción, toda la trama del Aizami, por ejemplo. En este caso, todos esos malabares que tuvo que hacer el PDVSA ya no son necesarios. Bueno, aquí la pelota está del lado de PDVSA y del ministerio. Fíjate que un punto importante es que una de las restricciones que imponían las sanciones es que no podían hacerse acuerdos de suministro como llegó a tener PDVSA con grandes compañías. El caso de Chevron, pero si lo vemos por el lado asiático europeo, con Repsol, con la CNPC de China, o el caso de Reliance de la India, a la que se le llegaron a vender 300,000 barriles diarios. Entonces, esto cabría suponer, César Miguel, que PDVSA tiene la posibilidad, a través de sus empresas mixtas, de llegar a acuerdos en la venta de crudo con grandes compañías. Si eso es así, no deberíamos ver este tipo de acuerdos oscuros, y tampoco el tema de los descuentos en la venta del petróleo por el peso que tiene el riesgo, más todo el tema encarecimiento de los seguros que cubren el traslado del petróleo. Que, por cierto, estas decisiones, esta mañana en Europa, el Brent del Mar del Norte se dio 2.01%
bajó a $89,65 para entrega en diciembre, y el WTI, el West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, se dio 1.87% para cotizarse en $86,67 el barril. ¿Esa es una tendencia que continuará? Mira, habría que ver, César, digamos, porque depende también de lo que pase desde el punto de vista geopolítico y hasta qué punto, digamos, el gobierno del presidente Maduro en materia petrolera suscribe acuerdos similares de contrato como el que tiene con Chevron. Si vemos qué ha ocurrido con Chevron en 6 meses, ya estamos hablando de que Venezuela ha logrado, incluso en determinados meses, ubicarse entre los primeros puestos suplidores de crudo, por lo menos entre los primeros 10. Todavía no llega hasta los 5, pero y eso solamente por 2 empresas mixtas con Chevron. Recordemos que eso podría mejorar en los próximos meses, a la vuelta de 2 meses, y esa señal, digamos, implicaría que PDVSA pudiera estar elevando, digamos, esos volúmenes que se están enviando de manera oscura, de manera más transparente, y a lo que llaman los grandes jugadores, los grandes players del sector petrolero. Ya. ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando entraría a las arcas de Venezuela? Mira, no hay información transparente al respecto, sí. Es decir, por ejemplo, las cifras que disponemos, César Miguel, estamos hablando que a las arcas de PDVSA entraron más o menos 10.000 millones, se facturó, ¿no? Ha mejorado un tanto la caja, pero el tema de, si uno lo compara con el año pasado, ha habido una caída en los ingresos del 13%, afectado principalmente, César, por la caída del precio del petróleo con respecto al año pasado. Sin embargo, en los últimos 4 meses ha habido un repunte y la cotización del Merey, que es la referencia para el petróleo venezolano, está por el orden de los $75 por barril, y se ha reducido la brecha. En el pasado, César, la diferencia, hay que recordar que el crudo Merey se ha vendido con descuento de por sí, porque es un crudo de menor calidad que los más importantes, como es el caso de Arabia Saudita o el caso del Brent. Pero en todo caso, en el pasado, esa diferencia previa a las sanciones no era más allá de $10. Aquí llegamos a ver una diferencia de casi $25 por efecto de las sanciones, e incluso más en algunos contratos. Entonces, a lo mejor aquí estaríamos hablando que para el último trimestre del año 2023, tomando en cuenta también esta nueva licencia otorgada por el Departamento del Tesoro, podría mejorar la caja significativamente. Es decir, estamos hablando que si fue de $10.000 millones enero-septiembre, pues a lo mejor la mitad de eso podría ingresar en la última mitad del año 2023, de acuerdo a las estimaciones que han hecho distintas firmas vinculadas con el monitoreo del sector petrolero. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, y a tus oyentes. Andrés Rojas Jiménez es el editor de la revista Petro Guía. 10:38 de la mañana. ¿Qué es una certificación laboral, PERM? ¿Qué es? ¿Qué tiene que hacer uno para poder tener esa certificación laboral? Esas preguntas solo las puede responder Michelle Canero, quien ya está en la línea telefónica. Muy buenos días, Michelle. Gracias por atendernos. Gracias a ti, César. ¿Qué es una certificación laboral, PERM? Bueno, la certificación laboral es la primera etapa de un proceso de residencia en la cual uno es solicitado por su empleador. Entonces, es un proceso a través del cual una compañía americana puede tramitar la residencia para su empleado extranjero. Y la primera parte, lo que llamamos el PERM o la certificación laboral, es un proceso que se tiene que cumplir de reclutamiento para comprobarle al Departamento de Trabajadores que el empleo del extranjero no va a afectar de manera negativa los trabajadores americanos que ya se encuentran en los Estados Unidos. ¿Y cómo obtengo entonces ese PERM? ¿Cómo debo tramitarlo?
Bueno, para tramitar la certificación laboral, primero necesitas que una compañía esté dispuesta a sponsorearte, preferiblemente una compañía en la cual ya estés trabajando. La compañía va a publicar anuncios para la posición que te están ofreciendo o que ya ocupas. La compañía va a evaluar los candidatos americanos que se presentan. Van a pedir un permiso de solicitud de sueldo del Departamento de Labor para que confirmen cuánto es el mínimo que tienen que pagar. Y una vez que completen todo ese proceso, van a someter la documentación para la consideración del Departamento de Labor. Este proceso ahorita va a tardar como unos 18 meses, pero cuando se culmine, si el caso es aprobado por el Departamento de Labor, uno después puede aplicar directamente a la residencia con una I-140, que es la compañía afirmando que todavía tienen el puesto disponible, mandan sus taxes mostrando que pueden pagar el sueldo del individuo, y el empleado extranjero manda la documentación que lo califica para el puesto. Entonces, mandan evidencia de su educación y experiencia relevante. Todo esto se procesa con inmigración y una vez aprobado, la persona, si está aquí en los Estados Unidos con un estatus legal, puede pedir un ajuste de estatus a residente y le llegará su green card en el correo. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, que a veces ocurre, o si necesitan por alguna razón un perdón para tramitar la residencia, lo que harían es tramitarlo consular, someten la aplicación al consulado y dentro de 8 meses aproximadamente deberían tener su entrevista en la embajada para su residencia. Ahora, solo a través de una compañía que me va a patrocinar es que puedo tener ese permiso. Si yo no trabajo en una compañía y nadie me solicita, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no trabajas en una compañía y no hay una compañía que te quiera solicitar, no hay forma de hacer una certificación laboral, pero sí hay opciones de autopetición para la residencia. Por ejemplo, si tienes habilidades extraordinarias, podemos evaluar su elegibilidad para una EB1. Si tienes tu propio negocio o trabajas en un área de importancia que podríamos argumentar tiene un impacto beneficial a los Estados Unidos y tienes el perfil o de un posgrado o un profesional titulado con 5 años de experiencia posgrado o que tienes más de 10 años de trayectoria profesional en tu área, podemos posiblemente calificarte para una EB2 de interés nacional. Y esas son las formas que uno típicamente puede acceder sin el empleador. Obviamente también siempre existe, aunque no es la norma para la mayoría de la gente, la visa de inversionista, residencia por inversión, que lo puedes hacer con una inversión de $900,000 en un proyecto certificado por inmigración o de un poquito más, creo que es 1.2 millones, 1.3 en tu propio proyecto. Michelle, dejemos de lado el mundo de los negocios. Dejemos de lado esas personas de habilidades extraordinarias, por ejemplo, un científico o un deportista. Pensemos en alguien más de la media, más común. Un peluquero, por ejemplo. ¿Qué hace? Una señora que ha trabajado toda su vida en un salón de belleza, ¿qué hace? No, esta persona para residencia o lo puede tramitar a través de familia, ¿verdad? Si tiene un familiar que la puede pedir, pero una peluquera también puede hacer perfectamente una certificación laboral. Lo único que tiene es convencer el salón donde trabaja que le sponsoree la visa. Y el sponsoraje no es nada complicado, es un trámite que sí van a tener que contratar un abogado que lo haga y tiene su costo, pero estos procesos de certificación laboral se pueden hacer para un peluquero como para un ejecutivo, no importa el perfil profesional de la persona. Muy bien, entonces ese abogado que usted debe llamar es por supuesto la doctora Canero. La va a llamar al 844-8-MIGRAR, repito, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. 844-864-4727. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte y la primera consulta será gratis. Y no se olvide de las consultas que vamos a ofrecer este viernes. Si a través de nuestra página web y las redes sociales estamos ofreciendo el viernes en la mañana
una ronda de consultas gratis de 15 minutos. Todos nuestros abogados nos vamos a encontrar en línea y todos los que quieran una consulta pueden entrar a la página y hacer sus preguntas en breve. Sí, esto es de 9 a 10 y la página es www.canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Michelle Canero, abogada de inmigración de Canero Fadul Immigration. 844-8-MIGRAR. Son las 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y en esto de los acuerdos y el levantamiento de sanciones hay que incluir los primeros vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Ese es el itinerario, no al revés. Ayer llegaron a Venezuela los primeros 130 migrantes deportados por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. En el aeropuerto estuvo presente la periodista Adriana Núñez Rabascal, quien ahora nos acompaña en la línea telefónica. Adriana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento de hablar contigo. Cuéntanos, ¿cómo fue esta llegada y qué implica ese primer vuelo de deportación? César, la verdad que la primera llegada, como ocurre muchas veces con cosas que tienen que ver con el Estado venezolano, fue completamente cerrada. Muchos esperábamos que hubiese familiares allí esperando a estos 130 personas, a estas 130 personas que son mujeres y hombres solteros venezolanos, pero no había ningún familiar, cosa que llama la atención. Lo que sí había era un fuerte despliegue policial, Policía Nacional, bomberos, policía científica, incluso Servicio Bolivariano de Inteligencia, todos los agentes del Estado allí. ¿Para qué? Había algunos agentes que nos decían, yo ni siquiera sé para qué vine, pero me dijeron que estuviera aquí. Algunos también nos comentaron todo esto, obviamente fuera de micrófono, nos dijeron que estuviéramos aquí porque podría haber alguno de esos 130 que tenga algún problema con la justicia o que sea solicitado. En todo caso, este es el primer vuelo de deportaciones que al parecer van a ser semanales y ahora, lo de ayer era un vuelo charter, podrían ser a través de Conviasa, luego de que se le levantara el veto para aterrizar a Estados Unidos, pero solo Conviasa va a volar a Estados Unidos para repatriar o para deportar a estos ciudadanos, para traerlos nuevamente a Venezuela. Como te decía, no se sabe realmente qué delitos pudieron haber cometido estos ciudadanos, si son delitos comunes o se trata solo de haber intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos o que no se le probara que la solicitud de asilo político que pidió realmente corría peligro a esa persona en Venezuela. Uno de los agentes del Estado americano, que mientras el avión salía desde este aeropuerto que queda en el estado de Texas, pudimos entrevistar, decía que muchos de ellos tenían meses ya en centros de detención migratoria. Ya. No sabemos más de ellos. Tú dices, no había familiares esperándolos. Cosa rara, es decir, no se pudieron comunicar. ¿Y qué es de ellos al llegar a Venezuela? ¿Se bajaron del avión? ¿Pasaron inmigración? ¿Qué ocurrió con ellos? Se bajaron del avión, pasaron por los agentes de migración y además se les hizo chequeo médico, que por cierto ayer Maduro en una locución pública que tuvo en la noche decía justamente que eran personas que habían pasado mucho tiempo en centros de detención migratoria, que estaban llegando prácticamente con la misma ropa desde el primer día que llegaron a los Estados Unidos y que habían sido maltratados allá y bueno, ya estaban nuevamente en Venezuela, pero incluso Venezolana de Televisión transmitió imágenes en las que se le hacen incluso como cosas que parecerían ser pruebas de sangre y otro tipo de chequeos médicos. Pero decirte a ciencia cierta que fue de la suerte de esos cerca de 130 ciudadanos, no lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que seguirán llegando vuelos de ese tipo. Pero te llamaba la atención sobre lo de los familiares, porque cuando Estados Unidos cambió sus leyes migratorias y se cambió a esta figura del parole humanitario, muchos venezolanos fueron repatriados en vuelos desde Panamá y había gente esperándolos, como era lo regular.
Y en esta oportunidad que no hubiera ni un familiar es por lo menos llamativo. ¿Qué piensas tú que pudo haber ocurrido? Bueno, que quizás estos ciudadanos no tuvieron la oportunidad de avisar que estaban de regreso. Ya. Bien, ¿tienes idea, se ha informado cuándo vendrán el próximo vuelo? Entiendo que esta semana siguen otros vuelos, pero lo que ya sí es oficial, porque lo dijo Maduro ayer, es que hay un vuelo semanal de Conviasa para traer a venezolanos. Ya. ¿Hasta cuándo, cuántas semanas serán? No lo sabemos. Muy bien. Gracias, Adriana, por atendernos en la mañana de hoy. Hasta luego y gracias también por Coldplay. También entonces hay que incluir a Adriana Núñez Rabascal en los seguidores, los fanáticos, junto a Laura y a Bárbara de Coldplay. El reloj indica 10:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. 4.300 millones de personas tienen un teléfono inteligente. Esto es un dato de la industria de los teléfonos inteligentes. Esto representa el 55% de la población mundial frente al 52% que se había estimado el año pasado. El número de personas que utilizan Internet móvil, ya sea a través de teléfonos inteligentes o modelos más antiguos, asciende ahora a 4.600 millones, el 57% de las personas frente a los 4.300 millones del año pasado. Pero la falta de infraestructura, la falta de habilidades digitales y la falta de contenidos relevantes en Internet en el idioma local aún mantiene a los 3.400 millones de personas restantes desproporcionadamente pobres, menos educados y, la mayoría, mujeres, desconectados y, por lo tanto, aislados de una comunidad cada vez mayor y están alejados pues de participar de la economía global. Qué dato, ¿eh? Ayer los Astros ganaron, así que la serie está 2-1 y Philly sigue en su arrastre contra Arizona. 10:55 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.